Hola a todos. Vamos a comenzar nuestro curso básico de sintaxis, en este caso comenzando con el concepto, los componentes, las funciones de la oración. Una oración, ¿qué es? Se trata de una construcción que consta de sujeto y de predicado y que tiene un sentido completo. Van a ser la mayor parte de las oraciones que nosotros enunciemos en nuestro día a día. Bien, para ver un ejemplo, nos encontramos con el niño juega con la pelota. Nos damos cuenta de que se trata de un enunciado que tiene un sentido total, se puede entender sin ningún problema y que a su vez consta de sujeto, en este caso el niño, quien realiza la acción, y de predicado, juega con la pelota, que sería la acción realizada por el sujeto y los elementos que la acompañan. Sin embargo, a veces lo que hacemos es confundir el concepto de oración con otro concepto diferente, que es el concepto de proposición. Una proposición también es una estructura que consta de sujeto y de predicado, pero que, a diferencia de la oración, puede tener un sentido completo, en ese caso se identificaría con la propia oración, o que puede no tenerlo. Y una proposición no tiene sentido completo cuando forma parte de una estructura mayor, que esa sí es la oración. Con ejemplos lo veremos mucho más claro. El niño juega con la pelota y su hermana lee un libro. Vemos que se trata de una oración que tiene sentido total. Y esta oración está formada por dos proposiciones. Por un lado, el niño juega con la pelota. Por otro lado, su hermana lee un libro. Cada una de estas dos proposiciones está formada por un sujeto, como podemos ver, el niño en la primera proposición, y un predicado, juega con la pelota, o su hermana sujeto en la segunda proposición y lee un libro predicado. Ambas proposiciones vemos que van unidas por la conjunción copulativa y. Sabemos que son dos proposiciones que forman una oración porque la oración que ha sido creada mediante la unión de ambas tiene un sentido completo. Pero además, si quitamos una proposición, la otra tiene sentido total. El niño juega con la pelota y podríamos hacer lo mismo con la primera. Nos quedaríamos con su hermana lee un libro. Ambas proposiciones tienen sentido completo y en este caso podrían identificarse, si fueran de manera aislada, con sendas oraciones. Sin embargo, no siempre va a ser así. Si nos fijamos en el ejemplo que aparece a continuación, el niño jugaba con la pelota aunque su hermana leyera un libro, nos encontraremos con que se trata de un enunciado con sentido completo, por tanto es una oración. Una oración que a su vez está formada por dos proposiciones. La primera, el niño jugaba con la pelota. La segunda, su hermana leyera un libro. Y son proposiciones porque ambas tienen estructura de sujeto y predicado. El niño sería el sujeto de la primera y jugaba con la pelota su predicado. En la segunda, su hermana sería el sujeto y leyera un libro sería el predicado. Pero si nos damos cuenta, a diferencia del ejemplo que hemos puesto justo encima, si quitamos la primera proposición, la segunda no tiene sentido total. No podemos decir su hermana leyera un libro. De ahí que veamos que una proposición puede tener sentido completo, nos lo hemos encontrado en el ejemplo anterior, o que, como aparece aquí, no tiene sentido total, porque forma parte de una estructura más amplia, la oración, que sí que tiene sentido completo. Por ello, lo que vemos es que una oración simple, que es aquella que solo tiene un verbo y por tanto un predicado, va a coincidir con una proposición. En ambos casos hablamos de una estructura de sujeto y predicado y que tiene sentido completo. Sin embargo, cuando la oración es compuesta, estará formada por varias proposiciones, como los ejemplos que hemos visto arriba. En algunos casos, como en el primer ejemplo, ambas proposiciones podrán tener sentido total de manera independiente, pero en otros casos, como es el segundo ejemplo, no va a ser así. Vamos a tener que considerar también otro concepto diferente que a veces identificamos o confundimos con la oración, que es el concepto de frase. Una frase es una estructura que también tiene sentido completo, pero que no tiene verbo.
pero no es que carezca de verbo porque lo omitamos, se sobreentienda o lo hayamos citado previamente, sino simplemente porque no tiene, porque son expresiones en general que ya están hechas y que utilizamos de una manera natural, por lo cual no son oraciones. El ejemplo hasta mañana sería una ejemplificación de lo que sería una frase. Continuando con la oración, deberemos ver cuáles son los componentes que forman parte de ella. Y esos componentes que la forman, más allá del sujeto y del predicado, van a ser los sintagmas. ¿Un sintagma qué es? Es un grupo de palabras que se agrupan en torno a un núcleo del que dependen y que cumple una función de manera conjunta. Si vemos el ejemplo que aparece a continuación, la familia de aquel pueblo de Soria vivía feliz en su casa de campo, nos encontramos con que hay un sintagma nominal, que en este caso va a cumplir la función del sujeto, y un sintagma verbal que cumplirá la función del predicado de la oración. Fijémonos en que la familia de aquel pueblo de Soria es un conjunto de palabras que gira en torno a una, que es la que no vamos a poder omitir nunca. Es un sintagma nominal que funciona como sujeto porque el núcleo de este sintagma es un nombre, el sustantivo familia. El resto de los elementos que aparecen dentro del sintagma van a estar dependiendo o bien de ese núcleo o bien de elementos que a su vez también dependen de ese núcleo. Con el predicado encontraremos exactamente lo mismo. Se trata de un sintagma verbal que en este caso cumple la función de predicado de la oración porque su núcleo es el verbo, en este caso la forma vivía. Vamos a ver que hay diferentes tipos de sintagmas y los identificaremos según cuál sea la categoría gramatical o el tipo de palabra que tiene su núcleo. Según esto, tendremos sintagmas nominales cuyo núcleo será un nombre, un sustantivo. Por ejemplo, el perro ladraba mucho. Vemos el sintagma completo que está subrayado y en negrita el núcleo del mismo, en este caso el sustantivo perro. Vemos que ese núcleo lleva un determinante, el que conjuntamente con el núcleo perro cumplirá la función del sujeto. Tenemos también un sintagma adjetivo, por tanto el núcleo será un adjetivo. Los jueces estaban hartos de su trabajo, el núcleo sería el adjetivo hartos y de su trabajo depende de hartos, por lo cual será un complemento del adjetivo. Encontramos también un sintagma verbal que va a tener como núcleo, como es lógico, una forma verbal, un verbo. En este caso, mis abuelos apenas comían carne. Tanto apenas como carne van a estar modificando o completando el sentido del verbo comían y por tanto en conjunto forman un sintagma verbal. Veremos también un sintagma adverbial, núcleo por tanto un adverbio. Por ejemplo, trabajaba lejos de mi ciudad, donde el adverbio lejos será el núcleo del sintagma y de mi ciudad un complemento del adverbio, puesto que está dependiendo de él. Y por último, el sintagma preposicional, que tendrá como núcleo una preposición, el coche de mi padre es azul, y esa preposición será la que nos indique la funcionalidad sintáctica del sintagma que está encabezando. Hemos visto en todos estos ejemplos que lo normal es que un sintagma no esté formado tan solo por su núcleo, aunque puede ser. Veremos que otros sintagmas y elementos dependen de ese núcleo y por tanto formarán parte del mismo sintagma que ese núcleo. Si enunciásemos la oración Pedro come, tendríamos una oración entera con un sintagma nominal que sería Pedro, un sintagma verbal que sería come, ambos sintagmas formados por una sola palabra, en este caso sus respectivos núcleos. Pero hemos visto en los diferentes ejemplos y en las oraciones que habitualmente emitimos que no es lo más habitual.
Imaginemos en la oración los jueces estaban hartos de su trabajo, que ya hemos utilizado como ejemplo antes, que todo ello, por supuesto, es una oración con su sintagma nominal sujeto, en el que jueces es el núcleo, pero va complementado por un determinante. Tendríamos un sintagma verbal predicado, donde el verbo estaban sería el núcleo, pero va complementado por un sintagma adjetivo con función de atributo. Dentro de ese sintagma adjetivo volvemos a tener un núcleo, que lógicamente será un adjetivo, hartos, del que depende un sintagma preposicional como complemento del adjetivo. Si el sintagma es preposicional, lógicamente el núcleo será la preposición, como vemos ahí. Y de esa preposición depende como complementación un sintagma nominal de complemento de la preposición. Su trabajo, al ser un sintagma nominal, tendrá un núcleo que será un nombre, es decir, trabajo, como podemos ver ahí. En definitiva, los sintagmas son agrupaciones de palabras que cumplen una función y deben tener obligatoriamente un núcleo. El núcleo ha de aparecer y además de él y complementándolo pueden aparecer otros elementos. Veamos cuáles son las funciones sintácticas más habituales de los diferentes tipos de sintagmas que hemos visto. Todas ellas las trataremos de una manera un poquito más precisa en vídeos siguientes, pero vamos a continuar con ello. Normalmente la función del sintagma será la que pueda cumplir el núcleo que tiene. En ese sentido, un sintagma nominal podrá tener en su conjunto la misma función que tendría un nombre que es el núcleo de dicho sintagma. Es decir, un sujeto. Vemos en este caso en negrita todo el sintagma y subrayado el núcleo del mismo. La banda de mi pueblo toca realmente mal, tendríamos ese sintagma nominal como sujeto, un complemento directo, he leído su libro de poemas con gran emoción, un complemento indirecto, nos regalaron un cachorrito. Aquí debemos tener mucho cuidado. Un complemento indirecto será tan solo un sintagma nominal cuando esté formado o expresado, mejor dicho, a través de un pronombre átono, es decir, me, te, se, nos, os, o bien la sustitución le o les. Si no es así, no será un complemento indirecto, porque como ya veremos, el complemento indirecto siempre es un sintagma preposicional con la preposición a. En caso contrario, no podrá serlo. Por lo cual, recordemos siempre que para que un indirecto sea un sintagma nominal, deberá ser exclusivamente una forma pronominal. Bien, el sintagma nominal también puede ser un complemento circunstancial, aunque es verdad que no estamos en general acostumbrados. Por ejemplo, hicieron la oposición el viernes pasado. Nosotros habitualmente consideramos que un complemento circunstancial suele ser o un adverbio o bien un complemento con preposición, pero no siempre se da este caso. Vemos que también puede ser un atributo, el cielo parece una manta de estrellas, también un complemento de la preposición, la ropa de mi hermana gemela, todo ese sintagma que está en negrita depende de la preposición de. Una aposición, que recordemos es una explicación adicional a un sustantivo previamente citado. Por ejemplo, el río Ebro pasa por Zaragoza, en el sujeto el río Ebro, tendríamos río como núcleo del sujeto y Ebro como una aposición que especifica el concepto, la semántica del núcleo río. Puede ser también un complemento predicativo, Julia fue elegida reina de las fiestas, y también un vocativo, que recordemos, bueno, ya veremos también un poquito más adelante al hablar de elementos extraoracionales, que se trata de una llamada de atención. Marta, hazte la cama. Si vamos a otro tipo de sintagma, por ejemplo el sintagma adjetivo, encontraremos que tiene otras funciones. Las más habituales son, en primer lugar, la de complemento de nombre o adyacente. Es la misma función porque en ambos casos
Da igual complemento de nombre o adyacente, estamos citando la función que complementa al núcleo de un sintagma nominal. En este caso, la paloma blanca simboliza la paz. Ya veremos que cuando el adjetivo está complementando a un sustantivo, tiene que haber una concordancia de género y de número con él. Puede ser también un atributo, aquel bolso estaba repleto de bisutería, o un complemento predicativo. Su tesis fue considerada vacía de contenido. Os recuerdo que el complemento predicativo es un atributo que va con un verbo que no es copulativo. No obstante, en vídeos siguientes hablaremos un poquito más de él. En tercer lugar, nos encontramos con el sintagma adverbial, que va a tener las siguientes funciones. Quizá la más habitual es la de complemento circunstancial. Me gustan mucho los vídeos de YouTube. En este ejemplo, mucho sería un circunstancial de cantidad. Puede ser un modificador. El concepto de modificador indica que se trata de una palabra que cuantifica o da una cualidad de un adjetivo, de un adverbio o de un verbo. Bien, cuando se trata de un modificador de adjetivos o de adverbios, nos vamos a encontrar con ejemplos del tipo me encuentro muy bien. Muy bien sería un sintagma adverbial circunstancial de modo, puesto que el núcleo sería bien, pero este núcleo adverbial bien va modificado, intensificado mediante otro adverbio, al que denominaremos sintácticamente como modificador. También el modificador puede depender de verbos sin formarse como un complemento circunstancial. Por ejemplo, en los adverbios de negación o en cuantificadores. No veo la pizarra. Un sintagma adverbial también podría funcionar como atributo. Mi madre está bien. O como un complemento locativo argumental. Hablaremos también de él más adelante. Solo recordar que se trata de un circunstancial de lugar que va obligado porque el verbo del que depende necesita de su aparición para tener sentido. Los participantes se dirigían allí. Más tipos de sintagmas. Vamos a encontrar, por ejemplo, el sintagma preposicional, que tiene también múltiples funciones. Quizá una de las más habituales es la de complemento de nombre o adyacente. La vida en el campo nos inspira paz. El sintagma preposicional en el campo depende de vida. Un complemento del adjetivo. Harto de tus tonterías. Un complemento del adverbio. Me encuentro cerca de tu casa. Un complemento directo. Suspendió a sus alumnos por su falta de trabajo. Recordemos que el complemento directo solo podrá ser un sintagma preposicional cuando se trate de una persona o un elemento afín y entonces llevará la preposición a. En caso contrario, un sintagma preposicional nunca puede ser complemento directo. Complemento indirecto también siempre con la preposición a. He confesado a mis amigos mi amor por ella. Un circunstancial, que es también una de las funciones más habituales. Estudié mucho para aprobar el examen. Un complemento de régimen. Recordamos también que se trata de un complemento preposicional exigido por el propio verbo. No me arrepiento de mis decisiones. Vemos que ahí no podríamos quitar la preposición de. Un atributo. Aquellos jóvenes eran de Barcelona. Un complemento predicativo que irá tan solo con la preposición de o con la forma como, que actúa como si fuera una preposición. Los fines de semana trabajo de camarero. O de nuevo un complemento locativo argumental. Los atletas llegaron a la línea de meta. Y por último, dentro de los sintagmas encontraremos el sintagma verbal, que tiene una función esencial, que es la de predicado. Utilizamos el mismo ejemplo que acabamos de ver. Los atletas llegaron a la línea de meta. Tendríamos como núcleo esa forma verbal. No obstante, debemos tener mucho cuidado con el sintagma verbal.
Cuando el verbo del sintagma verbal, cuando su núcleo es una forma no personal, es decir, un infinitivo, un participio o un gerundio, solo formará un predicado si lleva complementos, porque si no los lleva, funcionarán respectivamente el infinitivo como si fuera un sustantivo, el participio como un adjetivo y el gerundio como un adverbio. Y deberemos analizarlos de esa manera. Vamos a ver un ejemplo. Vine a casa cantando una canción. Vemos que cantando una canción está encerrado entre paréntesis porque, ya que el gerundio cantando lleva el complemento directo una canción, está formando una subordinada adverbial y por tanto el verbo será el núcleo del predicado de esa subordinada adverbial de modo. Pero si en la misma oración encontramos que el gerundio no lleva ningún complemento, no forma una oración, actúa simplemente como un adverbio y por tanto deberemos analizarlo como sintagma adverbial circunstancial, en este caso de modo. Esto se debe a que el infinitivo se define como un sustantivo verbal, es decir, es un verbo, pero funciona como un sustantivo. El participio es un adjetivo verbal, por tanto es un verbo, pero tiene la función de un adjetivo. Y el gerundio, un adverbio verbal, por tanto es un verbo, pero funciona como un adverbio. Recordar entonces, es importante que en el momento en que vayan con algún tipo de complemento, tendrán que formar una oración, una proposición subordinada, mientras que si van solos, tan solo tendremos que analizarlo de manera independiente. Vamos a ver qué tipo de oraciones podemos encontrar. Es algo que también conocemos, pero que revisamos de todos modos. Según el número de verbos que contengan, las oraciones van a ser o bien simples o bien compuestas. ¿Qué es una oración simple? Pues una oración que solo tiene un verbo y por tanto hay una única proposición. Por ejemplo, mañana saldremos todos pronto hacia el aeropuerto de Barajas. No obstante, hay que tener cuidado. A veces solo encontramos un verbo, pero no quiere decir que haya una oración simple, sino que sobreentendemos otra forma verbal. Imaginemos el ejemplo que viene a continuación. Mis hijos prefieren el fútbol y yo los deportes de nieve. Si nos fijamos, solo hay una forma verbal expresada, que es prefieren, y por tanto, inicialmente podríamos considerar que se trata de una oración simple. Sin embargo, aquí lo que está ocurriendo es que estamos sobreentendiendo. Mis hijos prefieren el fútbol y yo prefiero los deportes de nieve. Tendríamos, por tanto, dos proposiciones independientes. Vemos por ahí que se trata de una oración compuesta, no es una oración simple, y de ahí la aparición del aspa a la derecha del ejemplo. ¿Qué es una oración compuesta? Pues aquella que incluye varias proposiciones y por tanto tiene varios verbos. Dependiendo de la relación que se establezca entre esas proposiciones, vamos a poder distinguir o diferenciar entre proposiciones coordinadas, que son aquellas que están al mismo nivel de jerarquía, tienen la misma importancia y por tanto son independientes. Es decir, podríamos quitar una y la otra proposición tendría sentido y viceversa. Imaginemos, los alumnos hicieron muy bien la prueba, es decir, aprobaron el examen. Aquí encontramos que todo ello es una oración, tiene sentido completo y está formada por dos proposiciones. Ambas proposiciones, como vamos a ver, están con sentido completo. Si quitamos la primera, aprobaron el examen, ellos, quienes fuera, un sujeto que no aparece expresado, es algo que tiene sentido completo. Y si quitamos la segunda, lo mismo ocurriría con la anterior. Los alumnos hicieron muy bien la prueba. En segundo lugar, vamos a encontrar las subordinadas, en las cuales las proposiciones no están al mismo nivel de jerarquía. Habrá una proposición principal o varias principales que serán independientes, es decir, podrán tener sentido completo por sí mismas, y de ellas dependerán proposiciones subordinadas,
que no tendrán sentido completo por sí mismas sin la aparición de la proposición principal. En el ejemplo, los muchachos vinieron aquella noche lanzando fuegos artificiales. Nos encontramos con que todo ello es una oración porque tiene sentido completo y vemos que hay una proposición principal, los muchachos vinieron aquella noche, y una proposición subordinada que depende de la anterior, lanzando fuegos artificiales. Si quitamos la subordinada, la principal puede subsistir con sentido completo. Los muchachos vinieron aquella noche. Pero el caso contrario no se da. No podemos decir lanzando fuegos artificiales sin saber quién, cómo o en qué circunstancia se llevó a cabo esta acción. Es decir, se trata de una proposición subordinada. No es independiente, por tanto, sino que necesita de la aparición de la principal para tener sentido. Y ya por último vamos con los elementos extraoracionales. Son elementos que no podremos en un principio analizar ni dentro del sujeto ni dentro del predicado. Y eso se debe a que son funciones gramaticales que están fuera de la oración propiamente dicha, aunque se relacionan con toda ella. Como no se refieren ni complementan al sujeto o al predicado, ya hemos dicho antes que no se pueden introducir en el análisis dentro de uno o del otro. Normalmente estos elementos extraoracionales suelen mostrar una opinión subjetiva de la persona que habla y además suelen ir separados por comas. En general, aunque podría darse algún caso excepcional, las formas que adoptan suelen ser la de sintagma adverbial o sintagma preposicional. Imaginemos el ejemplo: mis notas, por desgracia, no fueron altas. Bien, ese por desgracia, que nosotros podríamos confundir con un circunstancial, no lo es, ya que no dice que mis notas no fueron altas debido a una desgracia, donde tendríamos un circunstancial de causa, sino que desafortunadamente para mí, según mi opinión, no fueron altas. Es decir, por desgracia no está aportando una función sintáctica, sino tan solo un matiz semántico, una opinión personal de la persona que está hablando. Podríamos ver otro ejemplo, en este caso un sintagma adverbial. Voy a pagar mis impuestos, naturalmente. Fijémonos en lo que acabamos de decir. Hay que tener mucho cuidado con no confundirlos con un circunstancial. En el ejemplo que acabamos de citar, voy a pagar mis impuestos, naturalmente. No estamos diciendo que voy a pagar mis impuestos con naturalidad, que sería un circunstancial de modo, sino que, por supuesto, como debe ser, es decir, en mi opinión sincera, creo que es algo que tiene que hacerse, por tanto, naturalmente, voy a pagar mis impuestos. Es importante, en tal caso, que siempre recordemos que se expresa una opinión o un matiz que parte de lo que piensa la persona que habla. Y para finalizar con este primer vídeo, hablamos del último de los elementos extraoracionales, que es el vocativo. Es una llamada de atención hacia la persona hacia la cual se dirige la conversación, hacia el interlocutor, hacia el receptor del mensaje. Lo normal es que aparezca en oraciones donde se dan órdenes o donde se hacen preguntas o quizá incluso hasta exclamaciones. Chicos, decidid la fecha del próximo examen. Bien, ese chico sería el vocativo, puesto que realmente lo que se está haciendo es llamar su atención para que te dirijan esa atención a ti como emisor del mensaje y puedan cumplir con lo que se dice en el predicado. Lo vemos también ejemplificado en una oración interrogativa: ¿por qué has hecho eso, Joaquín? Donde tendríamos el mismo caso, también te diriges de una manera directa hacia el interlocutor para que fije su atención en ti. Es verdad que, aunque lo habitual es que vaya con oraciones imperativas o interrogativas, en ocasiones la modalidad oracional no es esa. Por ejemplo, nos vemos el lunes, amigos. También hay una llamada de atención hacia el interlocutor, pero en este caso no se les da una orden, es más bien una sugerencia, ni se les hace una pregunta.
No obstante, con el vocativo debemos tener también cuidado en una cuestión, y es que a veces lo confundimos con el sujeto de la oración. Y no lo es. No es el sujeto de la oración, aunque en realidad, semánticamente, en cuanto al significado, suelen coincidir. Es decir, en el ejemplo, María, ayúdame con los deberes, María es un vocativo, porque quien está hablando trata de llamar su atención y vemos que además va separado por coma del resto de la oración. Es cierto también que va a ser María la que ayude con los deberes a la persona que esté hablando y por eso nos parece que pueda ser el sujeto de la oración. Pero no lo es. Recordemos que si va entre comas, o bien al principio y separado por una coma, o bien al final y separado por una coma, y va acompañado de ese concepto de llamar atención, realmente encontraremos algo distinto a lo que sería el sujeto. En este caso, un vocativo que, como vemos en ese ejemplo, está analizado de manera independiente al predicado de la oración.